Comienza Letras Encadenadas. Presenta y dirige Miguel Ángel Cáceres. Desde, por ejemplo, la devastadora crisis económica del año 2008, los materiales de derribo se acrecentaron, amigos y amigas internautas y oyentes de nuestras letras encadenadas. Estos disminuyeron afortunadamente con el transcurso de los años, pero con la miserable y abyecta pandemia han vuelto desgraciadamente a aumentar. No crean que no solo en la actividad económica, sino también en el artístico, literario y por ende cultural. Durante el estricto y duro confinamiento que obligó por desgracia a una inactividad total, y luego durante los meses posteriores a este forzado enclaustramiento, en el que las actividades de toda índole fueron poco a poco reiniciándose, estoy completamente seguro que muchas mentes artísticas, literarias, culturales, en suma, estuvieron meditando sobre lo que ofrecer a sus seguidores, independientemente de su número. Ellos llegaron a la conclusión de que precisamente esos materiales de derribo había que hacerlos desaparecer enteramente y presentar algo novedoso que tuviera una gran aceptación cuando se llegara a lo más parecido a la anterior nueva normalidad. Y en ellos están. Estaremos muy atentos a esas muy previsiblemente magnas exposiciones, macroconciertos, auditorios de música sinfónica y polifónica, salas de teatro, cuando se vuelva lo más parecido a lo de antaño. Yo creo que nos falta mucho tiempo, y entonces el año que viene no solo será distinto, sino que estos materiales de derribo habrán totalmente desaparecido. Una muy buena muestra es precisamente Materiales de derribo, un poemario repleto de preciosidad, creado, construido, hilado, poema a poema, verso a verso, hilado a hilado, por un extraordinario y magnífico poeta, Juanma Ruiz. Materiales de derribo ha sido editado y publicado por la fabulosa y prestigiosa editorial Cuaderno del Laberinto de nuestra entrañable amiga Alicia Alés. Este libro de poemas ha sido muy elogiado por mis brillantes y insignes compañeras y amigas Norma Damancis de Argentina y Sara Mañero Rodicio de España. También, obviamente, por mí. Materiales de derribo es innovador, no en la forma, sí en el fondo. Además, existen afortunadamente hermosos sonetos. Esa forma de expresión y construcción poética que está, a mi entender, en desuso, que es como si perteneciera a otra época, a otros tiempos, pero que en la sapiente y fabulosa alma y mente poética de Juanma Ruiz sigue teniendo plena vigencia. Materiales de derribo es un poemario mixto. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Puesto al que nos encontramos con unos muy puros y bellos versos libres que conviven con sonoros versos rimados de esos sonetos que les he mencionado en una línea más arriba. En cuanto a su temática, es muy diferente y por ende distinta de muchos otros libros de poemas. Esta se enmarca en las lesiones que van dejando la existencia cotidiana y esa soledad tan repugnante. Algunas lesiones afortunadamente se han curado, pero otras en cambio están en proceso de hacerlo. Pero por desgracia quedará para siempre la marca, la señal. Por otra parte, les tengo que decir que Materiales de derribo posee una gran hondura, tanta que algunos de sus poemas hay que leerlos un par de veces. No encontraremos solamente vocablos. Además, Juanma Ruiz va perfeccionando sus versos, sus poemas, a medida que se va preguntando por los motivos por los que escribe y por la finalidad de la poesía. Se puede llegar a decir que Materiales de derribo es un impecable relato poético, rayando en el ensayo. El mismo está dividido en 4 partes, más un poema que es la antesala de lo que hallaremos después. El hilo conductor es lo que les vengo diciendo: tratar de que las lesiones se vayan curando, producidas muchas por la inveterada soledad y por la finalidad de lo que crea. Evidentemente, Materiales de derribo es un título metafórico, que nos invita a ver cómo están hechos y por el que tienen que ser derribados. Poemas de preguntas y respuestas, pero también de optimismo. Libros de lectura sencillo, lento, atrayente y entendible para llegar al fondo de lo que Juanma Ruiz nos quiere decir. Su ritmo es pausado, no solo para saborearle, sino para llegar a lo más hondo. Meditar y reflexionar tranquilamente, que no es sinónimo, este vocablo, en este caso concreto, de placentero y evasivo. Con respecto al estilo, es vistoso, pulcro, impoluto y lleno de una gran pureza. Yo evidentemente se les recomiendo, porque comprobarán las interrogaciones de Juanma Ruiz y la respuesta que él les da. Por tanto, Materiales de derribo de Juanma Ruiz, editado y publicado por la editorial Cuaderno del Laberinto, debe de tener un lugar muy prevalente en la biblioteca radiofónica sonora, en, por supuesto, Letras Encadenadas. Buenas tardes, Juanma Ruiz, ¿qué tal estamos? Bienvenido a nuestras Letras Encadenadas y enhorabuena por Materiales de derribo. Buenas tardes, Miguel Ángel, y muchísimas gracias por tenerme en el programa. A ti por estar en él y por lo que tan preciosamente has escrito. Y cuando yo me refería a micrófono cerrado de la innovación es porque hay esos materiales de derribo es
son las heridas, son el porqué de la poesía, etcétera, etcétera. Eso me refiero para mí. Evidentemente el título es metafórico, como he dicho, y son esos materiales derivados que tienen que desaparecer, porque para eso han sido derivados. Es algo que sobra en la vida. Sí, yo creo que al final las heridas y las cicatrices y sobre todo los procesos de cicatrización son una materia prima estupenda, ¿no? para la creación. Al final consiste en hacer, no sé si hacer del defecto virtud, pero sí hacer de lo feo algo que con un poco de suerte sea bello, ¿no? Coger el dolor, la soledad, en este caso, ciertas, como decía, ciertas heridas y moldearlas como un alfarero, ¿no? Que intenta pues crear algo a partir de esa materia que podría ser desechable, ¿no? Ya te digo que, como he dicho, nos ha gustado muchísimo a todos, y te reitero que para mí es innovador no en la forma sino en el fondo, ¿no? bajo mi punto de vista, y sobre todo es un relato poético, rayando casi en el ensayo. Sí, no sé si tanto como rayando en el ensayo, ¿no? Pero desde luego sí creo que siempre he creído que un libro, un poemario, no es solo una colección de poemas, ¿no? Puestos así, uno detrás de otro, amontonados, y hasta que llega la página final, y esa página final podría haber estado en el medio o podría estar al principio indistintamente. Yo creo que un libro es eso, un libro, no simplemente una recopilación azarosa. Entonces yo intento también dar forma cuando ya tengo una colección de poemas que quizá no han surgido con la idea de formar parte de un mismo libro. Uno escribe en momentos muy diferentes, en situaciones muy diferentes, pero cuando me siento por fin a cogerlos y darles forma de libro, intento que tengan una progresión lógica, que haya un punto de entrada y un punto de salida, que haya un principio y un fin, y que entre ese principio y ese fin haya algún tipo de evolución que dé sentido al propio libro, ¿no? Que entendamos cuál es el trayecto de esos versos que parten desde un punto A para llegar a un punto B, y por tanto hay una cierta lógica en su manera de desplegarse y de desarrollarse, ¿no? Y eso es lo que he intentado. Es como quien escribe un relato, efectivamente, con su planteamiento, su nudo y su desenlace. El libro empieza por unos principios, por una especie de declaración de intenciones, si se quiere, y acaba con un final, o más bien con dos finales. En realidad el último apartado se llama Dos posibles finales, para dejarle quizá al lector que escoja el que quiera, ¿no? Pero en cualquier caso son finales como tal, ¿no? El libro no podría proseguir más allá, ni podría haber acabado antes, tiene que acabar en ese punto, o al menos eso es lo que intento, que haya esa cierta coherencia interna. Y cuando yo digo rayando que es acerca de lo que expresas en tu estado, en tus diferentes estados anímicos. Sí, es un poemario introspectivo. Sí. En ese sentido es una prolongación muy directa de mi libro anterior, Tratado de Egoísmo, que como ya su título indicaba, era una exploración interior. En este lo que hay es un intento de partir de ese tratado de egoísmo previo y mirar hacia afuera, pero mirar hacia lo que me rodea, dejarme empapar por lo que ocurre fuera, pero inevitablemente siempre tamizado por la emoción y el sentimiento que van por dentro, ¿no? Entonces, aunque yo intento dejar de mirar, yo creo que muchas veces los poetas pues acabamos mirándonos el ombligo y hablando solo de nosotros, y en este libro yo he intentado hablar de lo de fuera, pero inevitablemente, insisto, creo que al final la mirada está muy, muy tamizada por quién soy yo, ¿no? Y por mi interior. Vamos con la primera pausa, Manejo. Materiales Te Derribo, de Juanma Ruiz. 3. Escribo solo, como siempre, para nadie. Soy sin más búsqueda y ni olvido. Grito dentro del estómago y del olvido y acuno suavemente mis promesas marchitas. Vivo para mí,
Desde mi centro, exhalo 20 veces cada día los negros vapores de vuestra indiferencia o de mi odio, que es lo mismo y a la vez no es nada. No soy nada. Si acaso un accidente que junto a aquellas gentes y esta alma vendida y congelada y deseante. Abrígame el invierno y las entrañas, despéjame esta nube en la retina, revertid los estragos de la suerte. A cambio, rendiré mis muchas arrogancias si por querer contra sus reglas bajé la guardia y desaire al destino. Radio Sapiens. Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Cuál es tu biografía literaria, Juanma? Pues, bueno, yo empiezo a escribir poesía como creo que la mayoría de gente que escribe poesía, que es en la adolescencia, y no creo que sea casual. Es esa etapa en la que, en primer lugar, uno empieza a abrir un poco las fronteras de su mundo, ¿no? Después de la niñez llega la adolescencia, que es cuando a nivel relacional también, cuando uno empieza a relacionarse con más gente, con el mundo en sí. También es esa etapa en la que parece que todo es de vida o muerte, ¿no? Que la cosa más nimia es un acontecimiento. Cuando el primer amor o el primer desamor parece que son el génesis o el apocalipsis, ¿no? Luego, cuando uno deja atrás estas etapas, se da cuenta de que las cosas tenían una medida diferente. Pero claro, precisamente por esa sensación en la adolescencia de que todo es descomunal, pues creo que ahí es cuando muchos empezamos a intentar volcar de alguna manera lo que sentimos, como si fuera una pequeña válvula de escape en una olla a presión, utilizar el arte, una forma artística, la que sea. En mi caso fue la poesía, quien lo hace mediante la música, mediante la pintura, etcétera. Y no es más que eso, una válvula de escape al principio para recuperar un poco un equilibrio interior que en esas edades es difícil de encontrar, ¿no? Entonces yo empiezo ahí, escribo mucho, tiro muchas cosas y rompo muchas cosas de las que escribo, muchas de ellas por suerte han desaparecido, porque lo que uno escribe a esas edades, pues te puedes imaginar la mayor parte de las veces, salvo que sea un genio tocado por la mano de Dios, y no era el caso. Entonces lo que ahí nace es un hábito, más que otras cosas. Sí que van salvándose un par de poemas que se salvan de la quema, y cuando ya pasa el tiempo, decido recopilarlos junto con los que he seguido escribiendo a lo largo de los años y darles forma de libro. Y bueno, pues de ahí surgió mi primer libro, que se llamaba Paseos o Derivas, que era un libro que yo siempre he dicho que nació viejo por esto mismo, ¿no? Porque es un libro que sale en 2015, pero que tenía poemas que habían sido escritos en 2003, 2004, el más viejo es de 1999, entonces al final es sacar lo que había en los cajones y decidir hacer algo con ello. Ese fue el punto de partida, y después de este vinieron dos, Tratado de Egoísmo, como ya te comentaba antes, y Materiales de Derribo, muy seguidos, 2018 y 2019, los dos con Cuadernos del Laberinto, y que son casi, pues como decía también antes, uno es casi una prolongación del otro, ¿no? Ya son libros con material nuevo, con material reciente, que ya se van conformando pues de otra manera, porque ya nacen de quien yo soy ahora, o más o menos ahora, pero desde luego no de quien era hace 20 años, como en el caso del primer poemario, y que ya nacen también pues después de haber aprendido lo que es esto que te comentaba antes, de darle forma a un libro que sea algo más que un álbum de cromos, ¿no? En el que pego un poema aquí, otro allá. Y esas son mis 3 obras poéticas hasta la fecha. Luego mi trayectoria literaria se completa también
Bueno, yo soy crítico de cine de profesión y profesor de cine y de comunicación audiovisual. Entonces, bueno, pues también tengo varios escritos en distintos libros colectivos sobre cine. Escribo habitualmente también crítica en la revista Caimán Cuadernos de Cine. Entonces, bueno, pues digamos que se divide mi producción escrita, se divide entre cine y poesía. No diré que a partes iguales, pero casi. ¿Sobre qué versan tus excelentes y maravillosos poemas de tu sensacional y precioso poemario Materiales de Derribo? Pues sobre qué versan, te diría que de muchas cosas, pero al final, como también te decía antes, sobre mí, inevitablemente sobre mí. Versan sobre una manera de mirar, también sobre la propia poesía. Me gusta mucho, no sé si me gusta o además es que no puedo evitarlo, el hablar en mis poemas del propio ejercicio poético. Me gusta reflexionar en ellos sobre qué es la poesía o qué no es la poesía, no tanto para dar respuestas, sino como para buscarlas, ¿no? Y el poemario también habla mucho de una cierta sensación de soledad y de una cierta curación respecto a esa soledad, ¿no? Es también un camino en el que uno va haciendo las paces con la vida y encontrando resquicios de luz entre esos momentos, digamos, menos luminosos. ¿Cómo nació el mismo? Pues en el fondo, no diré que por azar, pero como le pasó también a mi segundo libro, cuando estaba maduro, creo, para nacer. Es decir, yo escribo de manera habitual, no con una disciplina de relojero, no escribo todos los días, no es que todas las tardes tenga que escribir un poema ni nada parecido, pero hay veces que puedo producir mucho, varios poemas en una misma semana, luego puedo estar varias semanas sin escribir, va y viene, pero desde luego nunca estoy demasiado tiempo alejado de ello, ¿no? Entonces, cuando de repente uno se da cuenta de que tiene pues 40, 50 poemas a los que puede dar una cierta forma, pues entonces me siento, intento entender si hay un hilo común, si hay algo que los conecta, si hay algo que les da sentido juntos, más que por separado, y entonces empiezo a reescribir, a reordenar, a tachar versos, a corregir otros, a buscar ese planteamiento nudo-desenlace que comentábamos antes, y cuando ya está listo, pues ese es cuando ya me reclino en el asiento y decido que tengo un libro, ¿no? ¿La culpa se viste a veces de ironía? ¿Y cómo es ese traje o vestido? Bueno, al final en la poesía creo que todo se viste de todo, ¿no? La culpa se viste de ironía, pero la ironía a veces se viste de culpa. La poesía es disfrazar, creo, entre las mil cosas que son la poesía, porque también lo bonito es que la poesía no es solo una cosa, sino miles, pero una de ellas es disfraz, es vestirse de lo que no es disimulo, es fingimiento, no para mentir, sino para decir la verdad de maneras diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente cada emoción se puede disfrazar de otra y de ahí surgen cosas mucho más interesantes que cuando van a cara descubierta, ¿no? Insisto, es una manera de ver la poesía. Habrá otras. Hay gente que aboga porque la poesía es el sentimiento desnudo. Yo creo que todo lo contrario. La poesía es el sentimiento muy vestido. Muy vestido de maneras que nos parezca algo nuevo, cuando en el fondo quizá estemos hablando de los mismos sentimientos que todo el mundo tiene, que todo el mundo reconoce. Pero el reto es presentarlos con esa luz un poquito diferente para que parezcan algo un poquito nuevo, aunque no lo sean, y ahí entra ese disfraz. ¿Te has llegado a preguntar alguna vez por qué escribo poesía y a qué respuesta has llegado? Pues sí, la verdad es que me lo pregunto de vez en cuando y la respuesta siempre acaba siendo la misma, y es que no sé no hacerlo. Es decir, como te comentaba, hay veces que me paso a lo mejor semanas sin coger
el bolígrafo o sin coger el procesador de textos. Pero al final, por esa misma sensación de válvula de escape de la que hablábamos antes, que te decía que en la adolescencia puede ser muy beneficiosa, ¿no? Emocionalmente, creo que eso no se pierde nunca, o yo al menos no lo pierdo. Para mí la poesía sigue siendo un poco válvula de escape y sigue ayudándome a encontrar un equilibrio en los momentos en los que más lejano parece, ¿no? Esa tranquilidad, esa calma interior. Entonces, escribo poesía porque es mi manera de estar en el mundo y ante el mundo. Escribo poesía porque me beneficia, porque me hace bien, y luego si en el proceso encuentro algo que merezca la pena para quien está al otro lado leyéndolo o queriendo leerlo, pues mejor, ¿no? Si quizá seguiría escribiendo, seguro que seguiría escribiendo, aunque nadie lo quisiera leer, entonces quizá no lo publicaría, claro, lo dejaría guardado en el cajón, pero el hecho de escribir seguiría estando ahí. Vamos con la segunda pausa. Bajo el influjo. Escribir bajo el influjo no es bueno. Hoy, afuera, un niño lloraba nenúfares y salpicaba con sus manos en el agua fría y marrón del desencuentro. Un hombre sorteaba piedras con forma de caracol y sollozaba solo en casa por las noches, porque cada hoy, ¿sabes?, tiene 1000 noches a la hora. Hoy la sangre también es tuya. Era negra como la luz del sol y enturbiaba mis espejos que solo reflejaban habitaciones vacías, encaladas, yertas y brillantes, con sus terribles paredes hechas de pasado. Hoy no había ni pasado ni futuro, ni puertas al quizá, ni al todavía. Solo ríos oleosos de aceite oscuro y denso y el influjo. Mañana todo esto podría haber sido poesía. Primero dejar secar. Pero el influjo, a veces, te obliga a vomitar las palabras aún verdes y las ideas aún cuerdas. Y así, ¿qué quieres que te diga? No hay quien escriba un poema en condiciones. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos amigos y amigos internautas y oyentes con un sensacional y fabuloso poeta que se llama Juanma Ruiz y que ha escrito un precioso y maravilloso libro, hermoso poemario que se titula Materiales de Derribo y que lo ha editado y publicado la prestigiosa editorial Cuaderno del Laberinto de nuestra amiga Alicia Vez, que Mariaje llevamos desde 2015 con ellos. Sí, 2015. ¿Que el miedo es el mismo de siempre? Bueno, yo creo que sí. En mi caso, sí. El miedo, supongo que te refieres a la hora de escribir, a la hora de publicar, a la hora de vivir, a lo mejor también, no sé. Es una pregunta muy, muy abierta, pero en todos esos casos te diría que para mí la respuesta es que sí. Uno sigue saliendo al mundo con expectación, pero también con cautela. Y cuando escribo y cuando sale un libro nuevo mío, pues ya no es miedo, es auténtico pánico y pavor sobre si encontrará a alguien dispuesto a leerlo, si merecerá la pena este camino, ¿no? Al fin y al cabo, publicar es exponerse, y exponerse a veces de manera pues muy, muy íntima. Entonces es inevitable que vaya acompañado de una sensación de vértigo, de esa cautela y de lanzarse al vacío sin saber si habrá una red abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que sí que sigue siendo el mismo de siempre y que también está bien que sea así. Perder el miedo a veces a uno le puede hacer más osado de la cuenta y desde luego esa no es mi manera de avanzar, ¿no?
Prefiero ir con esas cautelas y con esos guardarraíles. Vamos con la pregunta de Sara. En su poesía, al margen de un trabajo formal evidente, parece haber un recurrir continuo a la reflexión sobre el propio acto de escribir, en decasílabo y acento. La poesía por goteo, poner los acentos en los sitios adecuados, son solo algunos ejemplos de este aludir constante a la tarea del poeta, como si no se pudiera separar al escritor del hombre, al oficio del individuo. ¿A qué cree que responde esta intertextualidad? Pues es una intertextualidad y una metatextualidad, diría yo, que tiene que ver con varias cosas. Primera, porque como te comentaba, me gusta utilizar la poesía como medio para buscar también una respuesta a esa pregunta de qué es la poesía o qué es para mí la poesía o cómo entiendo la poesía. Y entonces es inevitable que se filtren en muchos de mis versos referencias al propio proceso de componer. Hablar, pues, como efectivamente citaba Sara en su pregunta, hablar del endecasílabo, hablar de dónde se ponen los acentos, de las sílabas contadas, de la métrica. Y bueno, también tiene que ver con que a mí en el arte en general, no solo en la poesía, me gusta mucho las obras de arte que dejan ver sus costuras. Me gustan mucho las obras de arte que no se presentan a sí mismas como un algo terminado y como donde mágicamente no se ve la mano del autor, ¿no? Como si esta obra, y insisto, puede ser una novela, puede ser una película, puede ser una obra musical o puede ser un poema. Obras que parecen fingir que ya estaban ahí, que nadie las ha creado, ¿no? Disimulan mucho todo ese proceso. Y a mí al revés, me gusta que se vea ese costurón, esa aguja de hilo, esa puntada que une un trozo con otro. Hay películas, como por ejemplo una obra maravillosa de Jonás Trueba que se llama Los Ilusos, donde de repente la película está avanzando y se oye el corten del director y entonces se ve pasar al equipo y plantarse delante y retocar a los actores y demás, y entonces como que aparta el telón y vemos que lo que estamos viendo efectivamente es todo una trampa, una construcción, un artificio, y a mí eso me gusta, y mi manera de plasmarlo en la poesía pues es ese hacer referencia al propio proceso de su creación, ¿no? En la actualidad, cuando muchos poemas carecen de métrica, de acentos, de sílabas contadas, e incluso resulta en ocasiones difícil descubrir qué es un verso al margen de una línea interrumpida. Los suyos son poemas muy trabajados. Considero a título personal que un poema debe contar con ese trabajo de musicalidad, de ritmos, de medidas, y le felicito. Pero no es hoy lo habitual, es lo que te decía de innovador, Juan. El verso libre fue sin duda una revolución. ¿Cree que ha sido superada o que las nuevas tendencias lograrán acabar con esa esencia del poema? Pues, aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Esto daría para hablar horas solo sobre ello, porque efectivamente en ciertos ámbitos hoy parece que la métrica es un vestigio de otro tiempo, ¿no? Y yo creo que hoy día, donde se vende tanto esa poesía desnuda, ese sentimiento desnudo del que hablábamos antes, donde lo importante es que yo plasme el sentimiento tal y como surge, sin adornos, yo creo que lo verdaderamente revolucionario es todo lo contrario, es buscar el trabajo formal, es buscar las herramientas tradicionales del poeta que tienen que ver no solo con el sentimiento, desde luego nada más lejos de la realidad. Yo creo que las herramientas del poeta tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con los ritmos, tienen que ver con la música. La poesía, si algo debe tener, independientemente de que tenga verso libre, creo que tiene que tener unas cadencias y unos ritmos que den sentido a, como bien decíais en esta pregunta, a por qué un verso acaba aquí y no más adelante. Es decir, ¿qué es un verso al margen de esa línea interrumpida, ¿no? Hacer un verso no es darle al enter al azar, sino entender qué ritmo le quiero dar a mi poema, qué musicalidad, qué cadencias, si esa cadencia tiene que ser regular, como en un soneto, donde estamos hablando de endecasílabos, de una rima muy regular,
O si quiero, al revés, sincoparlos, ¿no? Y mira que utilizo un término directamente musical, la síncopa, ¿no? Pues es que la música es parte de la poesía. Entonces, yo creo que efectivamente lo revolucionario hoy es recurrir a la medida, es recurrir a la rima, es recurrir a unas herramientas que nos pueden servir para hacer poesía también en verso libre, pero no de manera azarosa o no de manera descuidada, sino de manera muy pensada, muy reflexionada, y donde un poema es como es por algo, no porque ha salido así y ya está, ¿no? Yo reivindico un poco esa tarea del poeta de pequeño escultor que va dando forma a algo. Entonces, esa palabra, la forma, para mí es esencial. Vamos ahora desde Argentina, en La Plata, concretamente, las cuestiones de mi compañera Norma. Por tu condición de cineasta, seguramente ves la realidad desde una óptica propia. ¿Cómo se articula esta mirada con la del poeta? Pues, en el fondo, fíjate, creo que la mirada es la misma. Creo que al final las artes están muy próximas y que lo importante es cómo uno decide, ya te decía antes, estar en el mundo, ¿no? Y mirar el mundo. ¿Desde dónde? Luego las herramientas pueden ser distintas. Si uno quiere hacer cine, utiliza unas herramientas, y si quiere escribir, utiliza otras. Pero al final el camino es parecido. Sí hay una diferencia muy grande. Lo comentaba hace poco en otra entrevista, y es que la poesía o la escritura en general suele ser un acto solitario, individual, mientras que el cine, por su propia condición, suele ser un acto colectivo y común y acompañado. Casi nadie hace cine solo, de manera individual, sin compartir con alguien en un momento u otro hasta que crea la obra, ¿no? Normalmente son grandes equipos. Incluso, pues podemos estar hablando de varios guionistas, de la relación entre un guionista, un director, unos actores, un equipo técnico, un equipo artístico. Y eso yo creo que cambia inevitablemente la forma de crear obras artísticas que corren quizá también menos riesgo de ese ensimismamiento del que yo te decía antes que intento salir como poeta, ¿no? El cine creo que es más inevitable que mire hacia afuera, y la poesía muchas veces puede correr el riesgo, y yo sé que en mi caso lo ha corrido, de mirar solo hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá el cine me ayuda o intento que me ayude a recordar cuando escribo poesía que también desde la poesía hay que mirar por la ventana, ¿no? Mirar al mundo que hay fuera y no solo a lo que pasa por el interior de la cabeza de cada uno. En el prólogo de Materiales de Derribo se dice que es un poemario de soledad que persigue liberarse de ella. ¿La poesía puede liberarnos de nuestras soledades y ayudar a cicatrizar heridas? Pues en mi caso, sin duda. Pero por lo que ya hemos comentado, porque creo que solo el hecho de ponerte a escribir, de buscar la palabra que describa la herida, ¿no? La palabra que dé forma a la herida, ya ayuda a cicatrizarla. Esto es como en los cuentos infantiles, ¿no? Donde encontrar el nombre del dragón o del monstruo sirve para que el monstruo salga huyendo. Pues con la poesía pasa algo parecido. Ser capaz de nombrar tu propia herida, ser capaz de poner en palabras en qué consiste esa herida o de dónde viene, hace que empiece ya a curar. Entonces, por un lado, eso para mí ya hace que sí, que la poesía pueda liberarnos de nuestras heridas. Y en cuanto a las soledades, pues hasta cierto punto también, porque todo acto de creación artística es también un acto de comunicación. Hay un emisor, hay un medio y hay un receptor. Entonces, cualquier acto de comunicación también es una especie de conjuro contra la soledad, ¿no? Porque es necesaria para esa comunicación, es necesaria la persona que esté al otro lado escuchando. Así que sí, sin duda, sí a ambas cosas. Vamos con la tercera pausa. Aquilonia. Hará de esto ya 90 años. Bajo el calor y el frío de la Gran Depresión, un texano, tan imperfecto como todo artista,
Cincelaba a tinta negra brujas y guerreros. Soñaba continentes y tesoros, ignorando que su hora del dragón estaba cerca. Hoy que sus esfuerzos descansan en mi mesa, he querido hacer mudo inventario de tantas cosas que llevo a cuestas. Pero hace tiempo que no acaricio las letras como el roce de un papel con una espada, ni muerdo la poesía como un mantra que anule el griterío y la vergüenza, o como un cinturón de cuero y sangre que me haga soportar estos dolores. También me veo obligado, no ya por convicción, sino por gula, a resistir el soniquete y la medida. A censurar apenas quiero. Duele y silabario en todo lo que pongo por escrito. Era verano y de esta playa hice mi bandera. Hoy no hay desiertos a los que regresar, ni libaciones en conmemoración de dioses muertos con cara de serpiente. Me enveneno con el rostro de 5 desaforados gigantes: la suerte, la pereza, la desidia y 2 más que ahora no recuerdo. Permanezca a la espera, me susurra una voz triste al fondo del recuerdo. Hoy ya no quedan héroes ni odiseas, devorados por cables de fibra óptica, y sin embargo siguen en mi mesa, cabalgando. Quizá pasado ayer me recomponga y olvide volar solo, precavido, a baja altura, por la dorada Estigia verde y negra o el reino sudoroso de Aquilonia. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas de Oriente, con un sensacional poeta. Y digo sensacional porque es además internacional. ¿Y qué me está diciendo Miguel Ángel? Se pregunta, ¿internacional? Sí, porque el poemario, su precioso poemario, Material de Derribo, ha gustado mucho en Argentina. ¿Cómo en Argentina? Sí, porque nuestra compañera Norma la ha encantado y ha dicho, dile que ha sido bellísimo. De verdad, María Ángeles, ¿eh? Por eso les digo que es internacional. Sí, de verdad, Juanma, acuérdetelo, ¿eh? Muchas gracias. Y que le ha editado y publicado la prestigiosa y sensacional el Cuaderno del Laberinto. Recuerden, Material de Derribo, es internacional. Sí. Palabrita del Niño Jesús, que se lo digo yo. Sí, de verdad, créanme. Bueno, que seguimos con las preguntas de Norma. ¿Tu poesía es profunda y desafiante? ¿Qué buscas provocar en el lector? Pues la verdad es que creo que no busco nada, no busco nada en el sentido de que no espero provocar en el lector algo concreto. Creo que sí es verdad que me gustaría que quien leyese mis poemas pues sintiera algo, del tipo que sea. Creo que lo peor que podría encontrar un poema al salir al mundo es indiferencia, ¿no? Entonces, pues me encantaría que el lector sintiera algo del tipo que sea, pero creo que no sería justo tampoco que yo escribiera buscando provocar algo concreto en el lector, algo específico. Quiero provocarle desesperación, quiero provocarle felicidad. Creo que eso primero es arrogante y pretencioso por parte del autor. Yo puedo, al escribir, saber lo que quiero transmitir, que no es lo mismo que provocar. Quiero a lo mejor plasmar y poder transmitir una sensación concreta que yo había sentido. Pongamos esa soledad de la que hablabas antes, ¿no? Eso no significa que yo quiera provocar un sentimiento de soledad al lector, porque además creo que el lector tiene que completar siempre la obra, ¿no? Siempre en ese acto comunicativo del que hablábamos antes cuando hablamos de creación artística, creo que es muy importante el aporte de la persona que está al otro lado, de quien recibe, ¿no? de quien lee la novela, lee
el poemario, o ve una película o escucha un concierto. Esa persona pone parte de sí también. No todo es la labor o mérito del autor. Entonces, quizá yo esté transmitiendo una sensación, un sentimiento, o intentando transmitir un sentimiento que tiene que ver con algo propio, íntimo, o con parte de mi biografía o de mi momento vital, pero quien esté al otro lado lo asociará con su propia biografía, con su propio momento vital, y por tanto no necesariamente lo va a interpretar de la misma manera que yo lo pretendía. Y eso es bonito. Creo que eso no solo no es un problema, no pasa nada porque alguien lea mi poema de manera distinta a como yo lo he escrito, sino que es que me parece que es algo bonito y es algo positivo, porque mi poema entonces, cualquier poema, se multiplica por tantos poemas como número de lectores, ¿no? Si 10 personas leen unos versos míos, en realidad estarán leyendo 10 poemas distintos, aunque sean el mismo que yo he escrito, porque cada uno lo interpretará o lo leerá o le aportará cosas diferentes, y eso es una de las cosas maravillosas de cualquier arte, ¿no? ¿El poeta puede amordazar en una poesía, evitar que nazca? No lo sé, no lo he intentado nunca. Creo que cuando un poema quiere nacer hay que dejar que nazca. Aquí, además es que no hay ningún motivo para no hacerlo. Luego podemos guardarlo en el cajón, como te mencionaba antes. Yo no todo lo que he escrito lo saco a la luz, pero si el poema quiere nacer, primero vamos a ver qué sale en el papel, porque para romperlo, para quemar ese papel y ya está, y que no vuelva a leerlo nadie nunca, siempre hay tiempo, ¿no? Pero cuando quieren hacer es por algo, cuando quieren hacer es porque algo está bullendo en alguna parte, y creo que, vamos, no sé si hay poetas que intenten amordazar poemas, pero no es mi caso ni lo ha sido hasta ahora. ¿Las cicatrices del alma son sordas? Bueno, las cicatrices del alma, supongo que de nuevo en cada caso son de una manera, ¿no? En mi caso son bastante sonoras porque son las que acaban moldeando lo que escribo, ¿no? Entonces, aunque pueda hablar a veces en mis versos de sordas cicatrices de palabras, en el momento en el que lo escribo lo estoy desmintiendo, porque ya de repente, bueno, pues hay palabra, hay sonido, hay expresión, y por tanto hay esa comunicación. ¿Y el verano es la estación perfecta para los soliloquios? Bueno, es una de ellas, ¿no? En mi caso sí, hay varios poemas que por un motivo u otro acaban naciendo en verano. Al fin y al cabo el verano es un 25% del año, ¿no? O sea que raro sería que no surgieran algunos ahí, pero sí es verdad que surgen muchas veces poemas más contemplativos. Es ese momento en el que los que llevamos unos ritmos más o menos estándar, ¿no? En los que las vacaciones largas, digamos, más o menos largas, son en verano, pues es ese momento en el que uno baja el ritmo, en el que deja de pisar el acelerador de la rutina esta que nos tiene muchas veces corriendo frenéticamente de un lado a otro, y entonces es una estación quizá más propicia a menos, insisto, en mi caso, a cierta contemplación, a cierto sosiego, y por tanto quizá a veces pues también efectivamente a los soliloquios. Y última pregunta ya, ¿la senda de tu próximo poemario será la misma que la de Materiales de Derribo? Pues no lo sé, creo que indudablemente habrá algo que los conecte, igual que, como te decía, Materiales de Derribo está íntimamente conectado con Tratado de Egoísmo, pero tampoco podemos obviar que desde que salió Materiales de Derribo, que fue a finales de 2019, han pasado muchas cosas en el mundo, y ya te decía que yo intento estar de alguna manera abierto a lo que ocurre fuera cuando escribo. Entonces, pues no sé si seguirá la misma senda, pero creo que será un poemario, para bien o para mal, marcado inevitablemente por esta situación insólita que llevamos viviendo desde 2020, esta crisis sanitaria que nos ha tenido encerrados meses en casa, que nos ha hecho perder a gente cercana, que nos ha hecho reconsiderar muchas cosas que dábamos por sentadas.
Entonces no sé qué saldrá de ahí, pero creo que indudablemente será parecido e indudablemente será también distinto. Vamos con la última pausa. Brújulas. La madrugada vive ajena a todo. Habrá bares sin humo y con piano, y viejos dormitando y aguaceros por venir, soñando con barrer el polvo de la calle, llevándose consigo algunas ilusiones a su paso. Mientras tanto, a ciertas horas todo se vuelve teatro del absurdo. Se solapan la voz a ti de vida y el cansancio. Los trenes por llegar y los que parten, las alas que abundan en mi fiel desesperanza. Si todo esto es la lista de la compra de un miércoles cualquiera en retirada, daré, nobleza obliga, indicaciones que sirvan como brújula en el verso. Pero hay un porvenir que frente a todo refuta las ansias de sentido que ambos, tú, lector, y yo, respiramos a los pies de la letra. Así pues, hoy me niego a venerarla. Así pues, no me pidas que me entienda. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día. Cada día. Cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Juanma Ruiz, muchas gracias por haber estado aquí en nuestras Letras Encadenadas. Ya sabes dónde los tienes y hasta cuando tú quieras. Y te mandamos un gran abrazo de Norma, Sara y de María Ángeles y de todo el equipo de nuestras Letras Encadenadas. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer. Ya sabes, como te digo, hasta cuando tú desees y el lunes te hago llegar eso. Fantástico, mil gracias. A ti, y Alicia Ares tiene un regalo para ti. Ah, sí, pero no te lo voy a decir. Ya te lo enviará a ella. Vaya, qué intriga. Sí, como en el cine o en la poesía también. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, de verdad, nuevamente. Un abrazo. Un abrazo, gracias.